En Europa se asiste a un verdadero colapso de la fe cristiana. En relativamente pocas décadas se ha pasado de una sociedad europea de raíces y de cultura cristiana a una sociedad donde el cristianismo es culturalmente irrelevante. De gran bienestar, con grandes diferencias sociales, pero religiosamente muy fría, muy indiferente, secularizada, donde parece que Dios está en el exilio, agnóstica, una iglesia envejecida. Entonces me parece a mí que no se puede ser cristiano en Europa si no hay un gran cambio, una gran conversión. Quizá esta pandemia pueda ayudar a ello. El porcentaje de las personas no adscritas a ninguna denominación religiosa ha pasado de un 8.5% en 1980 a un 27% en 2018. Según algunos investigadores, España es el tercer país europeo con mayor abandono del cristianismo y ocupa la 16ª posición en la lista de los países menos religiosos del mundo. Desde el 2006, el número de católicos practicantes se ha reducido un 27%, y mientras en el año 2000 el 75% de las bodas se celebraron por el rito católico, la cifra bajó a un 22% en 2018. La situación española es en cierta medida peculiar. La veterana secularización europea es más respetuosa con la Iglesia Católica en comparación con muchos sectores españoles que manifiestan lo que la periodista Pilar Rahola ha calificado como una cristianofobia sutil contra la Iglesia y todo lo cristiano. Es más, existe una especie de sutil persecución política contra todo lo cristiano. Muchos medios de comunicación usan los pecados de la Iglesia como argumento contra el cristianismo y solo informan sobre lo negativo de la Iglesia, casi nunca lo positivo. En relativamente pocas décadas se ha pasado de una sociedad europea de raíces y de cultura cristiana a una sociedad donde el cristianismo es culturalmente irrelevante y ha sido exculturado. En los países de tradición católica, la práctica eclesial ha bajado vertiginosamente. Disminución de número de bautismos, primera comuniones, de participantes en la misa dominical, de celebraciones del matrimonio eclesiástico, de exequias religiosas, así como fuerte crisis de celebración personal de la penitencia o la reconciliación. Para muchos, el cristianismo y la Iglesia suponen un déjà vu, algo ya conocido y en desuso, desgastado, retirado en el baúl de los trastes viejos. Más aún, para algunos es la personificación de todo lo peor de nuestra cultura: represión, afán de poder, inquisición, censura, control, machismo, moralismo, odio a la vida, sentido de culpabilidad y de pecado. Todo cuanto haya de malo en nuestra cultura se atribuye al cristianismo. Gente mayor que todavía añora la cristiandad, no comprende el cambio, y los jóvenes están totalmente al margen de la Iglesia, ni saben lo que es la cristiandad y solo ven una cristiandad en agonía, envejecida, una iglesia vieja con unos templos que son museos más que nada, ¿no? Entonces, por otra parte, los jóvenes tienen solidaridad y sintonizan con valores evangélicos, pero la Iglesia les queda muy lejana. El teólogo Metz resume sintéticamente el proceso que se ha ido dando últimamente en muchos sectores cristianos de la sociedad europea. Se comenzó afirmando Jesús sí, Iglesia no, pero el proceso siguió con Dios sí, Cristo no, religión sí, Dios no, y se acaba afirmando religión no, pero espiritualidad sí. ¿Pero de qué espiritualidad se trata? Por otra parte, muchos contemporáneos, jóvenes y adultos, más allá de sus convicciones espirituales o religiosas, pues cristianos, agnósticos, indiferentes, ateos, trabajan por los demás, por los pobres, por los migrantes, por los que no tienen techo, por los jóvenes en paro, por los ancianos y descartados, por la gente de la calle. Son voluntarios de instituciones solidarias, están comprometidos con la defensa de la mujer, luchan contra los feminicidios y la trata de la mujer, se posicionan en contra de la tortura, del cambio climático y del atropello y la contaminación de la tierra. Trabajan en educación y salud o en organizaciones a favor de los derechos humanos, la paz y la justicia.
Incluso hay personas que afirman que no necesitan a Dios, ni de la religión, ni de la fe cristiana para ser personas honradas, solidarias, justas y defensoras del medio ambiente. Hay que presentar la fe en el lenguaje y cultura modernos y posmodernos de hoy, con una lectura crítica de la Escritura y los dogmas, con una visión diferente de lo moral, la escatología y con un nuevo estilo de ser iglesia. Yo creo que es lo que nos propone pues el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia no clerical, no patriarcal, una iglesia en salida, misericordiosa, iglesia pobre de los pobres, hospital de campaña que huela a oveja, que cuide la casa común. En el fondo es volver a la iglesia del Evangelio, a la iglesia pues de Juan XXIII, del Vaticano II, una iglesia siempre abierta al Espíritu, un Espíritu que nos desconcierta siempre. Algunas de estas propuestas son: 1. Pasar de una iglesia jerarcológica y clerical a una iglesia pueblo de Dios, formada por todos los bautizados que caminan conjuntamente hacia el reino de Dios. 2. Es necesaria una introducción a una lectura de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 3. Explicar lo que le ofende a Dios de nuestro pecado es aquello que daña y perjudica a la persona, entre muchas propuestas más. En todo este proceso de inculturación y diálogo intercultural han de ser los laicos, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, quienes ayuden a esta reformulación del cristianismo y de la Iglesia, no para romper con la tradición, sino para poder vivirla hoy de forma actualizada y renovada. Precisamente la juventud que se ha apartado de la Iglesia por considerarla algo extraño, decadente y sin interés son quienes pueden ayudar a esta nueva imagen de Iglesia.